Te hago un cordial saludo, compañeros e ingeniero. En este caso voy a hablar sobre mi producto acreditable final. Eh, He tomado como referencia este, este plano de arquitectura de un edificio de 5 pisos. Acá tenemos la planta del primer piso, la planta del segundo y del tercer piso, la planta del cuarto y quinto piso. Y por último tenemos los cortes en A, los cortes en B. Luego se procede a hacer el modelado en etapas, en base a los planos de arquitectura y de estructuración del proyecto anteriormente mencionado, el de 5 pisos. Entonces, acá tenemos una longitud de un largo de longitud de 19.37 metros y tenemos un ancho de 9.26 metros. Se ha procedido a hacer el análisis en el programa, en el software, y los datos necesarios de este vamos a sacarlo de display. Procedemos a ir a show tables y nos vamos a análisis de resultados, elementos output, frame output, y seleccionamos únicamente element force columns de las columnas. En load patterns únicamente vamos a tener carga viva y carga muerta. En load case solamente carga viva, carga muerta. Y en combos ninguno, todo limpio. Entonces seleccionamos la tabla y ponemos OK. Y acá vamos a tener los datos necesarios, pero solamente lo vamos a poner ascendente. Y acá tenemos desde de cada columna los datos necesarios. Todos estos datos lo exportamos a nuestra hoja de cálculo para proceder con el diseño. Una vez obteniendo todos estos datos necesarios, tenemos acá la carga viva, la carga muerta y la amplificación de cargas. Entonces, no, perdón, la amplificación de cargas lo hallamos después, pero acá tenemos la suma de la carga viva y carga muerta. Entonces, como se mencionó anteriormente, entonces vamos a separar por ejes. Este es el primer piso. En nuestra hoja de cálculo lo separamos por el eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, eje 6 y eje 7. Obtenemos los datos necesarios. En el eje 1 está la columna 1, la columna 19, la columna 20 y la 21. En el eje 2 la columna 22, la columna 23, la columna 24, la columna 25 y así sucesivamente con cada uno. Se procede a sacar los datos del ETAPS, del análisis que se realizó en el software, y por último hacemos la amplificación de carga con los datos anteriormente obtenidos. Una vez realizado esto, una vez obtenidos los datos y separados por ejes, procedemos a realizar el diseño de losa de cimentación para la edificación de 5 niveles por el método rígido, como se pidió en clase. Entonces, tenemos acá el plano que se mostró anteriormente en etapas y tenemos un largo de 19.37 metros y un ancho de 9.26, sin considerar columnas. Ya. Entonces, la edificación cuenta con 28 columnas. Bueno. También necesitamos los datos de desplante, de capacidad portante del suelo, del peso peso específico del concreto, de la F'C del concreto, la afluencia del acero y la sobrecarga. Se ha procedido a sacar estos datos del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación. Este proyecto es de la construcción de oficinas administrativas y almacenes, planta ISL, ubicado en Chiclayo, Lambayeque. Los datos necesarios los obtenemos en la página 9, en el cual tenemos la tabla de resumen. Tenemos un desplante de 1.50 y para una cimentación continua de 0.91. Ya. Estos datos los recopilamos a nuestra hoja de cálculo. Tenemos acá, como se mencionó, un desplante de 1.5, una capacidad portante del suelo de 9.1 toneladas metro cuadrado, convirtiéndolo un peso de suelo de 1.488 toneladas metro cúbico,
un peso específico del concreto de 2.4, que es lo normal, resistencia del concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, fluencia del acero de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, y la sobrecarga que estamos considerando es de 0.2. Entonces, como anteriormente ya se sacó y se separó y se clasificó por los ejes de las columnas únicamente del primer piso. Entonces, tenemos acá PD, que es la sumatoria de carga viva y carga muerta, y PU, que viene a ser la amplificación de cargas. Entonces, R, acá obtenemos R, que es la resultante y la sumatoria de todas las cargas que existen en el primer piso. Todas estas cargas vienen a ser para el primer piso. Entonces, comenzamos con el diseño de losa. Primero, el espesor de losa. Se utiliza la siguiente fórmula: 1.6 por la longitud menos 1 entre 10. Esto tiene que ser mayor a 0.30 metros. En este caso, L viene a ser la longitud de la luz y se toma la longitud de la luz más crítica. En este caso, según el plano, la luz más crítica, la más larga, es de 3.85 metros. Entonces, aplicando la fórmula, obtenemos que nos sale un espesor de losa, un peralite de losa de 0.52 metros. Viene a ser mayor a 30. Redondeando, obtenemos que es 0.50 metros el espesor de losa. Continuamos con el cálculo de área de losa. Entonces, acá ya se está considerando las dimensiones de las columnas. Es decir, si antes estábamos considerando 19.37, acá se le aumenta 0.5 en el eje X, y en el eje Y le añadimos 0.30. Entonces procedemos en el cálculo del área total, que viene a ser LX por LY, que es una multiplicación, y nos sale 191.98 metros cuadrados. Entonces, tenemos acá el cálculo de la presión neta, que es igual a la capacidad portante por menos, abrimos paréntesis, el peso específico del concreto más el peso específico del suelo entre 2 por el desplante más la sobrecarga. Aplicando la fórmula nos sale que tenemos una capacidad neta, una capacidad neta de presión de 5.98 toneladas por metro cuadrado. Entonces, procedemos a hacer la verificación de presiones. Tenemos el XY y el YI. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a ser en donde está ubicado la columna 1, tanto en el centro de X, y donde está ubicado en Y. Se toma como si fuera ¿cómo se podría decir? Un eje de coordenadas, en el cual el 0.0, considerando en este caso la columna, ¿no?, de 0.30, estaría ubicado en Y, 0.15, que viene a ser la mitad de la columna. Y en el eje X se toma en consideración la distancia en el eje X, y entonces acá también se considera 5.58, ¿no? Ya. De igual forma para cada columna, como si fuera un eje de coordenadas, y se saca dato por dato. Ya. Una vez obtenido esto, se procede a la multiplicación de XY por PI, que viene a ser la sumatoria de cargas, la carga viva y carga muerta, por su centro de donde está ubicado la columna. De igual forma se hace con el Y. Acá obteniendo una sumatoria en X de 4.666.56 toneladas, y acá 9.859.17 toneladas. Continuando con el cálculo de las presiones por debajo de los puntos perimetrales. Entonces, vamos a obtener el eje X'. El eje X' es la sumatoria
de lo anteriormente calculado de las cargas por el centro donde se ubicaban las columnas entre la sumatoria de las cargas. Entonces, aplicando fórmulas, tenemos que x' es igual a 4.90 metros. Ya. El y' de la misma forma se aplica con lo anteriormente mencionado y obtenemos que y' es 10.36. Como se puede observar acá en la figura, el centro, el cálculo de las presiones por debajo de los puntos perimetrales, el punto obtenido es de 4.90 por 10.36, que difiere con el centro geométrico, ¿no? Del lote, de las dimensiones del lote, donde va a estar ubicada la edificación. Entonces, también vamos a realizar un cálculo de excentricidad, el cual la excentricidad en el eje X, bueno, obtenemos x' menos el longitud total en dirección X, considerando las columnas, entre 2, obteniendo una excentricidad en X de 0.02 metros. De igual forma en el eje Y, una excentricidad en Y que viene a ser igual a Y' menos la longitud en Y entre 2, considerando columnas obviamente. Entonces tenemos una excentricidad en Y de 0.53 metros. Ya. Entonces procedemos con el cálculo de las inercias. Las inercias. Inercia en X es igual a B por la longitud al cubo entre 12. Es decir, la longitud de la base, que estamos obteniéndolo acá, que viene a ser prácticamente en el eje X por la otra longitud al cubo entre 12. De igual forma para este lado, ¿no? Entonces tenemos una inercia en el eje X de 6189.87 metros a la cuarta. Y en el eje Y tenemos una inercia en Y de 1523.96 metros a la cuarta. Bueno, procedemos con el cálculo de momentos. El momento en el eje X viene a ser igual a las cargas por la excentricidad de Y, obteniendo un momento en X de 499.83 toneladas metro. De igual forma para el eje Y, le aplicamos la misma fórmula, obtenemos 22.58 toneladas metro. Entonces, vamos a proceder a calcular la capacidad portante. Entonces, tenemos acá P, las cargas entre el área más menos el momento en X entre inercia en X por Y, más menos momento en Y entre inercia en Y por X, por el centroide X. Entonces, ya. Dejamos estas variables porque va a ser para cada columna. Entonces, realicemos nuestra tabla, tenemos los ejes, las columnas clasificadas por los ejes, y tenemos nuestras X anteriormente obtenidas. Entonces, primero vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Se toma en cuenta las presiones, que en este caso, perdón, las cargas, que viene a ser 1319.95 entre 191.98, que es el área del terreno, más menos 499.83 entre 6189.87 por Y. En este caso Y viene a ser 9.69. Más menos 22.58 entre 1523.96 por X. En este caso viene a ser 0.7. Y se obtiene un total de 4.18 tonelada metro cuadrado. Entonces, anteriormente se calculó la capacidad, neta. Aquí está, 5.98, que se está considerando acá. Entonces, vamos a proceder a sacar la capacidad portante de cada columna, entonces, para ver si es que no sobrepasa este límite. Si sobrepasa este límite, entonces no cumpliría y acá podría existir asentamientos o cualquier otra irregularidad. Entonces,
calculamos cada columna y ver que cumpla con esto. Entonces realizamos el engrosamiento para la columna 1, la columna 19, la columna 20, para el eje 1, eje 2 hasta el eje 17. Como podemos ver acá, máximo llega hasta 5.81 y la capacidad portante máxima viene a ser de 5.98. Entonces está dentro de los parámetros, dentro de los límites, no se excede y entonces por ende todo esto de acá está cumpliendo correctamente. Entonces vamos a proceder a los cálculos de los cortantes y aumentos por franja vertical. Entonces, continuando, acá tenemos la franja ABFG, en el cual acá tenemos la columna 19, la 22, la 26, la 30, la 34, la 38 y la 42, como se puede observar acá en la imagen. Sacamos los datos anteriormente obtenidos de cargas, que es la carga muerta más la carga viva, la sumatoria de las dos. Y tenemos las cargas últimas, que también anteriormente se encontró, que vienen a ser las amplificadas. Entonces, sacamos los datos. Tenemos el B1, que viene a ser el B1, viene a ser la mitad de el ancho de la franja, bueno, de la distancia del dolor, viene a ser como el área tributaria, ¿no? Del punto hasta la mitad de la losa. Ya. Luego sacamos la capacidad portante promedio. Entonces, de la franja 1, todas las columnas, se saca la capacidad portante que se ha encontrado y se saca un promedio de todas ellas, obteniendo un promedio de 4.89 toneladas metro cuadrado. Entonces, la resultante que ejerce el suelo sobre la cimentación viene a ser R. ¿Qué viene a ser R? Viene a ser el área de toda esta franja por la capacidad portante promedio. O sea, tenemos la mitad de 4.15, considerando ahora columna, que viene a ser 2.08 o 2.075 por la longitud, que viene a ser 19.67, por la capacidad portante promedio del suelo. En este caso nos da un total de 1199.52 toneladas. Entonces, la resultante de las cargas aplicadas a la franja será de 276.92 toneladas, es decir, la sumatoria de todas las cargas últimas de cada columna. Entonces, ya, en teoría, estos dos resultantes deberían ser similares, cercanas, pero acá podemos ver que se están difiriendo alrededor de 80 toneladas. Entonces hacemos un recálculo. Obtenemos el promedio de las dos para obtener un punto medio y se hace una modificación, la presión modificada. Entonces, la capacidad portante modificada va a ser de 12.11 toneladas por metro lineal. O sea, es decir, acá la capacidad portante es metro cuadrado, acá va a ser por metro lineal, por metro. Entonces, el alfa que se obtiene acá viene a ser el P promedio entre la P de la franja, que nos da un total de 0.86, ¿no? Que viene a ser nuestro coeficiente. Nuestro coeficiente que se utilizará acá en esta tablita, en el cual obtenemos la columna. Acá obtenemos las cargas que se obtuvieron desde el ETAPS. Y acá este factor va a ser nuestro factor de corrección, ¿no? Entonces, acá hacemos una corrección. Entonces, las cargas últimas modificadas van a ser la carga última normal por el factor de corrección y se obtiene por último la carga final modificada, ¿no? Viene a ser 24.9, 36.73, 40.66 y así sucesivamente. Entonces, acá le hemos metido un software estos datos y hemos realizado una gráfica de cortantes y momentos. Entonces, acá se obtiene
que la cortante máxima viene a ser 26.17 toneladas, la cortante máxima negativa viene a ser 28.24 toneladas, el momento máximo positivo de 65.15 toneladas metro y el momento máximo de 0.62 toneladas metro. Acá se puede observar las gráficas. Bueno, entonces procedemos con la franja BCGH. Entonces continuamos con la franja BCGH. Acá en la franja 2 obtenemos, como se puede ver en la imagen, la columna C20, C23, C12, C5, C3, C4 y C10. De igual forma se obtiene B1, que viene a ser como si fuera el área tributaria, ¿verdad? Que viene a ser un total de 2.81, como se puede observar en la imagen. Tenemos la capacidad portante promedio, que de igual forma como se mencionó anteriormente, de cada columna se encuentra la capacidad portante y se hace un promedio de todo esto, obteniendo un promedio de 4.95 toneladas metro cuadrado. Entonces, de igual forma, obtenemos la resultante que ejerce el suelo sobre la cimentación, que viene a ser un total de 273.39, que viene a ser la base B1 por la longitud por la capacidad portante promedio. Entonces nos da un total de 273.39 toneladas. La resultante de las cargas aplicadas a la franja nos da un total de 403.04 toneladas. Como nuevamente se repite, que difieren bastante, entonces se hace un recálculo. Un P promedio de 338.21 toneladas, que es el promedio de los dos. Entonces, nuevamente, se obtiene una presión modificada de 17.19 toneladas metro. Entonces, tiene un factor de corrección de 0.839 y se vuelve a realizar el mismo procedimiento. Las cargas últimas, factor de corrección y se obtiene la carga modificada última. De igual forma, realizamos en un software, se meten los datos que hemos obtenido, obtenemos las cortantes máximas positivas y negativas, los momentos máximos positivos y negativos. De igual forma se procede con la franja CDHI, en la cual tenemos la columna 1, columna 24, C28, C32, C36, C40 y C43. Tenemos un B1 de 2.69, una capacidad portante promedio de 4.97 de todas las columnas, y se procede a realizar el análisis, el cálculo, el cual nos da una resultante que ejerce el suelo sobre la cimentación de 272.60 toneladas. Se procede a sacar la resultante de la carga aplicada de la franja y nos da un total de 403.42 toneladas. Nuevamente este valor difiere bastante, se hace un recálculo, se obtiene una carga promedio, se obtiene una presión modificada promedio que es de 17.18 toneladas por metro. El alfa, que viene a ser el factor de corrección, es de 0.84. Entonces se procede a hacer el mismo procedimiento. Carga última, factor de corrección y se obtiene la carga última modificada. El cálculo de momento se obtiene la cortante máxima positiva y la carga máxima negativa, el momento máximo positivo y el momento máximo negativo. Y por último, si no me equivoco, tenemos acá la franja de E y J. De igual forma, tenemos acá una B de 209 metros, capacidad portante promedio de 5.03 toneladas metro cuadrado. Acá obtenemos una resultante que ejerce el suelo sobre la cimentación de 206.60. El resultante de cargas aplicadas de la franja viene a ser 286.57 toneladas. Nuevamente difieren 80 toneladas. Se hace un recálculo, se obtiene el P promedio que viene a ser 246.58 toneladas. Se obtiene una presión modificada, se obtiene un alfa, que es el factor de corrección de 0.86. Obtenemos las caras últimas, factor de corrección, y se tienen las caras últimas modificadas. Gráfica de cortantes momentos, cortante máxima positiva y negativa, momento máximo positivo y negativo. Una vez realizado todas las franjas verticales, pues se hace el cálculo de las horizontales. Y es el mismo procedimiento. Para la primera franja tenemos B, que en este caso viene a ser 1.80. El capacidad portante promedio 4.17 toneladas sobre metro cuadrado.
La resultante que ejerce la cimentación, el suelo sobre la cimentación entre 73,34. La carga aplicada en la franja es de 132,51 toneladas. Hay una variación bastante grande, se saca un promedio, se obtiene la presión modificada de 10,55 toneladas y se obtiene el factor de corrección. Bueno, cargas últimas, factor de corrección y se obtienen las cargas últimas modificadas, ¿no? Y de igual forma se obtienen las cargas, las cortantes máximas, positivas y negativas, los momentos máximos positivos y negativos. Y ese procedimiento se realiza con cada, cada eje de horizontal que tenemos en el plano, ¿verdad? Bueno, es el mismo procedimiento, que hemos estado realizando. eh, bueno, hasta llegar a las verificaciones. Entonces, una vez realizado todas las franjas horizontales y verticales, entonces recopilamos los datos. Eh, Obtenemos el momento máximo positivo que se ha obtenido en la franja vertical, hablando solamente de franjas verticales, de IJ, que viene a ser de 113,36 toneladas metro. El momento máximo que viene a ser que se ha encontrado en la franja CDHI de 1,45 toneladas metro. Y por último tenemos el BCGH que se ha encontrado en la cortante máxima positiva de 39,59 toneladas, ¿no? Entonces tenemos acá la franja horizontal de igual forma, la cortante máxima en la franja GH el momento máximo negativo en la franja IJKL, el cortante máximo positivo en FGH. Entonces, acá lo que estamos haciendo es dividir la dividir el momento máximo entre, en este caso viene a ser el B1, para de esa forma tener un valor unitario, ¿no? En este caso se divide pues el B y se obtiene un valor unitario, o mejor dicho, por metro lineal, como se podría decir. De igual forma para cada uno de estos. Entonces, el peralte efectivo. Inicialmente, se hace la verificación por cortante, pero inicialmente se calculó que se tenía un peralte de 0,50. Entonces, si nosotros quisiéramos poner el peralte de 0,50, acá hacemos una modificación 0,50. Entonces, acá por cortante cumple. El problema es por funcionamiento. Nos da un error de que no cumple, ya que el el VP es menor que la cortante última. Entonces, se ha considerado una corrección acá, el cual tendría que ser de 0,65 metros el peralte efectivo. Entonces, el D que se obtiene pues es el peralte menos 0,1 o menos 10 centímetros, que nos da un total de 0,55 metros. Entonces, se realiza la verificación por cortante según fórmula, ¿no? 0,53 por 0,85 por la raíz cuadrada de la resistencia al concreto por 10 por B por D. Se aplica esa fórmula en esta verificación en la cortante de la franja vertical y de la franja horizontal, ¿no? Y acá podemos obtener que, o sea, se puede observar que sí cumple, ya que la cortante es mayor a la cortante última, ¿cierto? Entonces cumple esto de acá. La verificación por cortante está todo ok. Entonces, ahora sí, la verificación por funcionamiento ya cumple. Tenemos que la dimensión de la columna es de 0,50 por 0,30. Entonces, en la franja BCGH de la columna 2, carga última de 69,66 toneladas.
Entonces, tenemos la verificación por funcionamiento, que viene a ser igual a 0.85 por 1.06 por la raíz cuadrada del f'c por 10 por b sub 0 por d. Se aplica toda esta fórmula, el cual nos da un total de 71.78 toneladas. Entonces tenemos la cortante última, que también se aplica la fórmula, que es igual a la carga última menos QNU por M por N. Se aplica esa fórmula, que viene a ser la carga última menos el QU, que este viene a ser se aplica esa fórmula. Primero se obtiene el QU, si no me equivoco, que se obtuvo anteriormente, ¿no? Mejor dicho, el Q viene a ser la capacidad portante. Ya que se utiliza la fórmula que anteriormente se explicó, que está en esta parte de acá. A ver, dejen un ratito. Aquí está. Se aplica esta fórmula, ¿no? Aquí está. La PU, que viene a ser Acá está. Se utilizan los cálculos de inercia, excentricidades y el área de losa, ¿no? Entonces, se calcula la capacidad portante de 7.11 solamente para esa columna. Y entonces recién con esto se puede utilizar la fórmula, ¿no?, de cortante última. Entonces tenemos la carga última menos la carga calculada, la carga portante calculada, por M por N, que viene a ser, pues en este caso, tenemos la dimensión de las columnas, y viene a ser la dimensión de la columna más, si no me equivoco, el peralte efectivo, ¿no? De igual forma para este lado, más el peralte efectivo, el D del peralte efectivo. Ya. En este caso, pues se puede observar que la cortante por funcionamiento entre la cortante bueno, es mayor que la cortante última. Por ende cumple. Entonces, una vez que ya hacemos estas dos verificaciones, realizamos el cálculo de refuerzo. Entonces, ya tenemos los momentos, tanto superior como inferior, tanto del eje XX como del eje YY. Entonces, tenemos la base, tenemos el ancho, o bueno, en este caso de todas estas, de superior, inferior, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, aplicamos la fórmula de la cuantía mecánica. Acá nos da 0.101, acá nos da 0.001, 0.022, 0.027. Entonces, acá tenemos también otra cuantía. Se aplica la fórmula utilizando la cuantía mecánica, y la cuantía mínima en este caso tiene que ser de 0.18. Ya, el cálculo de acero. Se aplica la fórmula en el cual viene a ser, ¿dónde está? Cuantía por D por B. Nos da un total de un acero de 27.73. En este caso, al no cumplir con la cuantía mínima, o sea, es inferior a la cuantía mínima, se utiliza la cuantía mínima, que en este caso viene a ser 0.0018, tanto para en el eje X el inferior, como en el eje Y el superior y el inferior. Por ende, como se puede observar, estos valores son los mínimos, ¿no?, que es la cuantía mínima. Como mínimo tiene que ser esa cantidad de acero. Entonces, procedemos también a realizar el cálculo de la separación, ¿no?, que viene a ser en este caso el área de la varilla entre el área del acero, todo esto por B.
por la base. Pues se obtiene un total de 10.28. Redondeando se obtiene que se tiene que tener, en este caso, el área de la varilla de 3 cuartos de cada 10 centímetros. Entonces, de igual forma, acá se obtiene, ¿no? Es el área de acero por cuantía mínima. Entonces la separación se aplica la misma fórmula y se obtiene acá un área de, perdón, una varilla de acero de media pulgada cada 0.125 metros, que en este caso viene a ser 12.5 centímetros, ¿no? De esta forma igual para Y, en el eje Y, en el eje superior, perdón, en el eje Y en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Viene a ser prácticamente la parrilla de la losa, la parte inferior, que va en la varilla en la parte de abajo, casi cercano a la parte que hace contacto con el suelo, tanto como la parte superior de la losa de cimentación, ¿verdad? Bueno, luego se ha procedido a realizar el modelado, en este caso en SAFE, que era opcional, pero se ha realizado en SAFE, el cual vamos a poder ver ahorita, en este momento cómo se ha realizado todo este proceso de modelado en SAFE, ¿no?
Entonces, una vez obtenido el cálculo de refuerzo, como se mencionó, 3 cuartos de pulgada a cada 10 centímetros. Y en los otros he considerado de media pulgada a 12.5 centímetros de espaciamiento. Pero durante el modelado del SAFE se ha considerado que los espaciamientos aún seguiría, el espaciamiento de 12.5 centímetros aún seguía generando momentos. Entonces se ha considerado un espaciamiento con una corrección que sería, en vez de 12.5 centímetros, cada 10 centímetros o cada 0.1 metros. Respecto a que se podría decir que mientras me estaba analizando el SAFE no se estaba cumpliendo la presión que se generaba en una columna. ¿Qué es lo que se podría hacer respecto a esto? Se podría realizar un mejoramiento del suelo, o en todo caso se podría recomendar aumentar el peralte de la platea, o mejor dicho, de la losa de cimentación, pero esto no resulta económico y generalmente no lo recomienda, ya que es un gasto adicional y muy grande. Entonces, la recomendación que se daría sería poner un pedestal para que compense las presiones, y de esta forma aumentar la altura de la losa de cimentación solamente en esa zona. Entonces, como lo anteriormente mencionado, acá tenemos el plano de estructuración. Entonces, se puede ver acá en la gráfica de los elementos que se está considerando en el eje horizontal un diámetro de varilla de 3 cuartos de pulgada cada 20 centímetros en refuerzo superior. En refuerzo interior estamos considerando de media pulgada cada 10 centímetros con la corrección que anteriormente se mencionó, ¿no? Y en las verticales se está considerando en la superior de una pulgada, de media pulgada de diámetro y con un espaciamiento de cada 10 centímetros. Y también de igual forma, en la parte inferior de un diámetro de media pulgada cada 10 centímetros. Tanto para la para la franja lateral y central, ¿no? Y este sería el plano de estructuración final, como se puede apreciar en la imagen. Y acá se puede ver el detalle más claro, ¿no? Aquí están los aceros, tanto superiores, los refuerzos superiores como inferiores de la platea o de la losa de cimentación. Bueno, eso sería todo y espero que haya sido comprensible. De la mejor forma se ha tratado de explicarlo, y bueno, esto sería todo el trabajo, ¿no? Eso sería todo. Gracias.